Cuando estás en el proceso de aprendizaje, es normal que muchas cosas no las hagas bien. No, de hecho, hasta las puedes hacer horrible. Más o menos, eso es lo que me ha pasado a mí. Comencé a trabajar en este juego desde hace un par de años. Cuando comencé el desarrollo, no tenía ni la más mínima idea de cómo programarlo, aunque sí sabía de programación y apenas hice una novela visual. A medida que aprendía por mi cuenta a usar el motor de juego que había elegido, también descubría poco a poco sobre game design, y estos conocimientos los iba aplicando a mi juego, más o menos. Tsushima Knight Order of the Alchemist comenzaba a tomar buena forma, o eso era lo que parecía. Verán, yo tenía claro que hacer un Metroidvania no es un proyecto que tomaría un par de meses de desarrollo. Realmente pensé que me tomaría un año. Así que tomé una decisión. Antes de que el Metroidvania de mis sueños saliera en un estado terminado, publicaría varios juegos por varias razones. Al publicar juegos cortos podría poner en práctica mis habilidades de programador y ver si realmente mi código e ideas funcionan como yo las tenía en mente, ya que de la teoría a la práctica pueden cambiar muchas cosas. Sí, es un hermoso asador. ¿Por qué el mío no se ve así? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? ¿Por qué debo fracasar en todas las incursiones de albañilería? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! Si tengo juegos ya terminados, podría darme la tarea de publicarlos en las tiendas y así aprender sobre este proceso, ya que no solo basta con subir tu juego. Por ejemplo, con mi último juego publicado, Tsushima Knight Dracula's Revenge, he aprendido bastante sobre la publicación de juegos en Steam, y de paso ver cuánto dinero puedo aspirar a generar en esta tienda. Al tener juegos ya publicados en las tiendas, puedo hacer algo de marketing casero, hacer spam en grupos de Facebook o subir videos en YouTube, tal como lo estoy haciendo ahora. Y con esto lograr captar a un grupo de personas que terminan siendo mis seguidores. De esta manera yo tendría un público establecido a donde llegar, posibles compradores y personas que me ayudarían a compartir lo que hago a más personas, tal como sucede en una pirámide. Es obvio que hay juegos que salen de la nada y son un éxito. Tenemos el ejemplo de Among Us, un buen juego que tuvo la suerte de ser jugado por streamers famosos, pero hay que ser realistas, yo no puedo depender de la suerte. Todas las horas de video y tutoriales en YouTube, las innumerables ocasiones en las que indagaba en grupos de Facebook y foros para encontrar la solución a los problemas técnicos que aparecían cuando programaba, y toda la experiencia que adquirí al publicar en varias tiendas, con todo ese conocimiento que se aglomeraba en mi cabeza, he llegado a una decisión. Todo lo que llevaba hasta el momento hecho para mi juego Metroidvania necesitaba una remodelación, o mejor dicho, reiniciar el desarrollo. En este video te enseñaré mi plan para lograr que mi juego sea un éxito. Si no lo logro, mi corta carrera como desarrollador de juegos habrá terminado. Así que ve por un cafecito y ponte cómodo, que esto apenas está empezando. Tsushima Knight Order of the Alchemist fue un juego que empecé a desarrollar hace ya bastante tiempo, más o menos un par de años. Pero lo tuve que pausar para hacer otros proyectos pequeños que me permitieran aprender más sobre el uso del motor de juego que había elegido, Godot Engine, y también por las razones que ya he explicado anteriormente. Una vez que adquirí bastante experiencia y confianza, retomé el desarrollo pausado. Terminé cambiando varios aspectos visuales y jugables hasta llegar al juego del que hoy estoy hablando. Luego de haber lanzado un pequeño juego que sirve de precuela, había llegado la hora de, esta vez, terminar el desarrollo que había comenzado tanto tiempo atrás. Ya tengo la experiencia, las ideas ya refinadas para la jugabilidad y dinero para poder seguir trabajando en este juego, pero había un problema: el código fuente en el que se basaría el proyecto. Durante el corto desarrollo de Tsushima Knight Dracula's Revenge, me di cuenta de que mi código fuente estaba hecho un desastre. Había mucho caos y desorden tanto en el código como en la organización de archivos del proyecto. Al final me las arreglé con todo ese caos para publicar ese juego. Sin embargo, había tomado la decisión de que ese caos al que me tuve que acostumbrar no podía continuar en el desarrollo del juego principal.
Había demasiados problemas internos que con solo parches no los solucionarían. Una cosa que he notado entre los juegos indies más populares es el protagonismo que tiene el uso de luces. En mi juego hay algo parecido, pero no es todo lo que el motor de juegos Godot Engine puede ofrecer. Una de mis prioridades será que el juego llame la atención de la mayor cantidad de personas, y para lograr esto tendré que usar más y mejores luces, así también como implementar nuevos shaders. Aunque hay que tener en cuenta algo importante: añadir más cosas brillantes y efectos visuales tiene un precio a pagar: la compatibilidad y el rendimiento. De forma resumida, Godot Engine tiene dos sistemas para renderizar el juego: usar OpenGL en su versión 2 o la sucesora. ¿Qué diferencias hay? Pues la versión 2 es la forma más sencilla de asegurarte que tu juego se puede ejecutar incluso en tostadoras. Esta versión tiene varias limitantes, cosa que no sucede en la versión 3, la cual tiene mayor disponibilidad de efectos visuales, mejor rendimiento y mayor aprovechamiento de las tarjetas gráficas. Sin embargo, esto conlleva a que dispositivos demasiado antiguos dejen de ser compatibles. Así que lo siento, usuarios de Windows XP y Android antiguos. Y no se preocupen, el juego tampoco será una discoteca. Como muchos saben, mejores gráficos tampoco significan mejores juegos, así que también quiero que la jugabilidad sea más llamativa. Mientras desarrollaba el juego precuela, he estado haciendo anotaciones sobre cambios al sistema de pelea. Tal como en el punto anterior, también quiero que la acción en pantalla llame más la atención de los posibles compradores. Actualmente estoy dejando de enfocarme en juegos de Castlevania para tomar notas, y he analizado otros juegos que me gustan, incluso de géneros diferentes como el de peleas, para ver qué puedo tomar prestado e implementarlo en mi proyecto. Esto me ha llevado a crear un sistema de pelea en donde puedas usar tantos ataques débiles, medios y fuertes al mismo tiempo, así como el hecho de poder usar todas las subarmas disponibles. De igual manera, los sprites de mi personaje principal también tendrán una renovación completa. Por ahora no quiero dar más información sobre estos cambios, pero les adelanto que he tomado nota de los movimientos de Kratos de la saga God of War. Estos cambios de gameplay que están planeados para el juego también conlleva a que sea necesario usar todos los botones disponibles del gamepad. Aunque esto es algo que no le importa lo más mínimo al jugador, por mi orgullo como programador me veo en la necesidad de mencionarlo. Quiero escribir un mejor código fuente y tener mejor organización de los assets del juego, por lo que estoy siguiendo la guía oficial de Godot Engine que muestra cómo escribir un código más profesional. Pero esta reescritura también tiene como objetivo hacer más cosas con menos. ¿Y cómo es esto posible? Pues será gracias a los plugins. Godot Engine puede ser potenciado mediante el uso de código escrito por otras personas, así que me tomé un día completo navegando en la librería de assets de Godot Engine para ver qué podría necesitar para optimizar el proceso de desarrollo. Esto me ha llevado a integrar un plugin que me permite ver las hojas de traducción desde el propio editor, ya que el manejo de texto traducible puede volverse una molestia. Uno que permite usar una especie de hoja de cálculo, algo que será útil por ejemplo para tener una base de datos de los enemigos, sus puntos de vida, de ataque, etc. También integré uno que añade un sistema de diálogos. Hasta ahora usaba un sistema de diálogo que yo mismo programé. Sin embargo, para hacer los diálogos tenía que escribir algo como esto. Y ahora con este plugin puedo hacer los diálogos de una manera más fácil. Por lo que esta vez ese infierno que me supuso hacer los diálogos en juegos anteriores quedará solucionado. También he descargado otros plugins que me permiten subir animaciones directamente desde archivos as sprite, un to-do manager para visualizar todas las notas que voy dejando en el código, entre otros que los daré a conocer en otra ocasión. Y por ahora eso es todo lo que quería contarles sobre el desarrollo del juego. Dentro de un mes más o menos crearé una página de Steam sobre este proyecto. Por ahora lo que pueden hacer es comprar la precuela Toshio Hanai Dracula's Revenge, disponible en Steam, Play Store e itch.io, links en la descripción. Sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. Vaya.
Ha pasado mucho tiempo desde que subí el último video. Les seré sincero a todos ustedes. Esto de escribir un guión para los videos es una molestia. Y lo mismo es en el proceso de grabación. Tal vez no esté hecho para esto. O tal vez sí. No lo sé.